Hay batallas que no se pelean con espada, se pelean con pensamientos y casi nadie las ve. Porque por fuera tú sigues, trabajas, sonríes, cumples, pero por dentro la mente no se calla. A veces no es tristeza, es ruido, un ruido que te persigue cuando se apagan las voces, cuando se cierra la puerta, cuando te quedas solo. Y lo más peligroso de la soledad no es estar sin gente, es estar contigo, sin control, porque cuando nadie te ve, aparecen cosas que tú no dices en voz alta, dudas, deseos, rabia, fantasías, miedo, orgullo. Y ahí es donde muchas vidas se rompen en secreto. Hoy vamos a hablar de David, no del David héroe solamente, sino del David humano, el que fue perseguido, el que fue traicionado, el que se sintió solo, el que se sostuvo y también el que cayó. Porque David no te enseña cómo parecer fuerte. David te enseña cómo pelear por dentro cuando nadie te está mirando. Hay gente que le tiene miedo a estar sola porque ahí la mente se descontrola. Cuando hay ruido, puedes esconderte. Cuando hay gente, puedes distraerte. Cuando hay actividad, puedes no sentir. Pero cuando todo baja, apareces tú. Por eso la soledad revela. Revela qué te gobierna. Revela qué deseas. Revela qué te falta. Revela qué estás evitando. David conoció la soledad desde temprano. No en un cuarto cómodo, sino en campos abiertos, cuidando ovejas, sin aplausos, sin escenario, sin importancia. Y ahí se formó algo que luego lo sostuvo. Vida interior. Porque si tú no construyes vida interior cuando nadie te ve, cuando el mundo te vea, te vas a perder. Muchos se rompen no por falta de talento, sino por falta de interior. David era el último, el que no contaba, el que no invitaron. Mientras otros se veían como candidatos, David estaba afuera. Eso también le pasa a mucha gente hoy. Trabajan, se esfuerzan, hacen lo correcto, y aún así se sienten invisibles. Y en ese lugar aparece una tentación peligrosa. La necesidad de demostrar que vales, demostrar que mereces, demostrar que eres alguien. Pero David aprendió algo raro en una época de ego. No vivir para impresionar. Porque cuando tú vives para impresionar, tu mente nunca descansa. Siempre está en juicio. Siempre está midiendo. Siempre está compitiendo. David aprendió a crecer lejos del escenario. Y eso le dio algo que muchos pierden cuando reciben atención. Centro. Todos recuerdan a Goliat, pero Goliat fue un día. La mente es todos los días. Goliat era grande, sí, pero era visible, y lo visible se enfrenta. Lo invisible es peor. La voz que te dice, no vas a poder. La voz que te dice, no eres suficiente. La voz que te dice, si fallas, se acaba. La voz que te dice, hazlo, nadie te ve. Y aquí David se vuelve espejo, porque David no venció a Goliat solo con una piedra, venció con convicción, y la convicción se cocina en secreto. Cuando tú estás solo, alimentas algo, o alimentas miedo, o alimentas fe, y lo que alimentas termina mandando. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta, porque esto no es solo David hace miles de años. Esto también eres tú, en una habitación, en una noche, con la mente encendida. Hay personas escuchando esto desde una casa en silencio, otras desde un trabajo que les pesa, otras desde una cama donde no pueden dormir, otras desde un día normal que por dentro se siente como guerra. Dime en los comentarios, cuando estás solo, ¿qué te ataca más? ¿Ansiedad, deseo o recuerdos? Te lo pregunto porque lo que viene ahora es el punto exacto donde la mente deja de ser ruido y se convierte en dirección. Y si no lo ves a tiempo, te arrastra sin que nadie lo note. David fue ungido,
pero no subió de inmediato. Entre la promesa y el trono hubo persecución. Saúl lo persiguió como a un animal, y David tuvo que huir. Y aquí hay una lección dura. Que Dios te haya llamado no significa que no te van a presionar. A veces, justo después de una promesa, viene un desierto. Y en ese desierto se prueba algo, si tu mente depende del resultado o del centro. Porque la persecución no solo cansa el cuerpo, cansa la mente, te vuelve paranoico, te vuelve reactivo, te vuelve duro, te vuelve desconfiado. Hubo noches donde David no sabía si amanecía vivo. Hubo días donde se sintió traicionado. Hubo momentos donde tuvo miedo. Y aquí está la diferencia. David no negó lo que sentía, pero tampoco dejó que eso lo gobernara. Porque una cosa es sentir miedo, otra cosa es obedecerlo. Y mucha gente obedece miedo sin darse cuenta. El miedo decide qué haces. El miedo decide a quién llamas. El miedo decide qué aceptas. El miedo decide qué abandonas. David aprendió a caminar con miedo, sin entregarle el volante. Hay un momento donde David tiene a Saúl al alcance. Podía matarlo, podía cerrar la historia en un segundo, y esa es una de las pruebas más grandes del corazón, cuando puedes vengarte y decides no hacerlo. La mente grita, hazlo. El orgullo grita, te lo debes. La herida grita, cóbralo. Pero David se frenó. Eso se llama gobierno interior. Porque dominar la mente no es solo resistir tentación sexual. También es resistir tentación de odio, de venganza, de orgullo. Y esa tentación es más peligrosa porque se siente justificada. Hay venganzas que se sienten como justicia, pero te dejan vacío. David entendió algo. Si él se convertía en lo mismo que odiaba, perdía aunque ganara. Ahora viene la parte que muchos evitan de David, la caída. David, el mismo que resistió persecución, cayó en un momento distinto. No cayó en guerra, cayó en comodidad. No cayó por falta de fuerza, cayó por descuido. Se quedó donde no debía, miró lo que no debía y dejó que el deseo creciera sin freno. Y lo que empezó como mirada, terminó en ruina. Aquí hay una verdad silenciosa. Muchas caídas no pasan cuando estás mal, pasan cuando bajas guardia, cuando crees que ya pasó, cuando piensas que ya no te afecta. Cuando te convences de que tú estás por encima del peligro. La mente hace eso, te duerme. Y cuando estás dormido por dentro, te toman por sorpresa. Después de caer, la mente hace algo terrible. Justifica, fue solo una vez. Nadie lo sabrá. Yo me lo merezco. Estoy estresado. Soy humano. Y así, una caída se vuelve estilo de vida. David pudo haberse hundido ahí, pero aquí viene lo que lo diferencia. David no defendió su caída como identidad. Reconoció, se quebró, lloró, volvió. Y eso es otro tipo de dominio interior. No casarte con tu mentira. Porque hay gente que se pierde no por caer, sino por insistir en que su caída no importa. Mucha gente cree que dominar la mente es no caer nunca. No. Dominar la mente también es saber volver. Volver a la verdad. Volver al centro. Volver a Dios. Porque el orgullo te hace esconderte. La humildad te hace regresar. David escribió desde lugares oscuros, desde culpa, desde dolor, desde vergüenza. Y aún así, en vez de huir, se acercó. Eso es enorme. Porque hay personas que se quedan lejos después de fallar, y ese lejos se vuelve hábito, y el hábito se vuelve vida. David no se dejó vivir en ese lejos, volvió, y el que vuelve puede reconstruirse. Si tú quieres aplicar esto, mira tu soledad. Cuando estás solo, tu mente te va a proponer cosas. No todas son tuyas.
No todas te convienen, pero suenan convincentes. Y ahí la clave no es solo resistir. La clave es que estás alimentando. La mente es como un fuego. Si le das combustible, crece. Si estás solo y te alimentas de contenido que te enciende, no te sorprendas cuando ardas. Si estás solo y te alimentas de pensamientos oscuros, no te sorprendas cuando se te oscurezca el alma. David en soledad no solo sobrevivía, cantaba, oraba, escribía, construía interior. No era romántico, era sabio, porque cuando tú construyes interior, la tentación te encuentra con paredes, no con puertas abiertas. David te deja una verdad simple. La batalla más peligrosa no siempre es la que ves, es la que pasa adentro. Cuando estás solo, tu mente se vuelve un campo. Ahí siembras y luego cosechas. Si siembras ruido, cosechas caos. Si siembras verdad, cosechas firmeza. David fue humano, fue perseguido, fue tentado, cayó, lloró y volvió. Y esa es la esperanza. No es no sentir nada, es no dejar que lo que sientes te destruya. Quédate con esto. Cuando nadie te ve, se define quién eres. Y hoy, en ese lugar secreto, tú puedes empezar a dominar tu mente.